¡Que viva Gustavo Petro, presidente! ¡Que viva Medellín humana! ¡Histeria para dar la bienvenida a Petro! ¡Histeria, histeria, histeria! Amigos y amigas de Medellín, de la Medellín humana, democrática y plural. No querían que estuviéramos y en este momento fuerte el aplauso para Gustavo Petro. Medellín, le doy el permiso. Vamos a darle la bienvenida a nuestro candidato presidencial, Gustavo Petro, a Medellín. Vamos a darle la palabra a Gustavo Petro, presidente. Gracias, Medellín. Las pancartas piden para que podamos escucharnos más o menos, porque pareciera que estuviéramos hablando al megáfono. ¿Me escuchan bien por ahí? Allá, por allá. Vamos a pararnos ahí en esa esquina. Ahí está bien. Gracias. ¿Cómo están por allá? Sí. Recomiendo bajar porque va a ser difícil expresarnos aquí. Bueno, quiero agradecerles la presencia, sé lo que eso significa, que puedan asistir a un evento que no debería tener los problemas que ha tenido. Me gustaría que los señores de Caracol y de RCN y El Tiempo subieran acá, porque se trata de mostrar la ciudadanía, no tanto la cara del candidato. Entonces, por favor, suban. Camarógrafos, ¿no? Los camarógrafos de City, Caracol. Tú eres, no alcanzo a ver, para que suban. RCN, suban, por favor, suban. Tomas. Bueno, aquí podemos decirlo físicamente, vamos creciendo. Vamos entrando al corazón de Medellín. Ustedes saben perfectamente que si la Colombia humana gana el corazón de Medellín, no hay nada que hacer. Ganamos la presidencia de Colombia. Es en realidad aquí, en esta ciudad, donde se define la candidatura y la campaña presidencial. Y ustedes deben ser conscientes, jóvenes la mayoría aquí, que la acción que hay que seguir, que el trabajo, el esfuerzo, pues es alto, es intenso, es profundo, pero en cierta forma ustedes tienen en sus manos las decisiones de toda Colombia. Toda Colombia depende de ustedes, en el fondo. Y lo digo porque las encuestas muestran una realidad donde el Caribe, el Pacífico, las zonas más marginadas de Colombia, las ciudades centrales del país, ya han hecho su apuesta
por la Colombia humana, y un arco diferente, geográfico, con historias también diferentes que hay que respetar, con tradiciones diferentes que merecen la pena entender, equilibran un poco ese mapa. Si en Antioquia la gente decide el cambio de Colombia, tendremos una victoria popular en primera vuelta. Hoy hemos tenido una dificultad y hay que hablar de ella. No por mi voluntad, no he querido salir a los medios de comunicación, me he expresado en redes, pero el alcalde de la ciudad, por alguna razón que desconozco, decidió sabotear este evento. Un evento legítimo de una campaña electoral debidamente registrada en el Consejo Nacional Electoral, sobre la cual se le da garantías de acuerdo a la ley y la Constitución. El alcalde insinuó en una emisora esta mañana que yo infringía la ley, y la verdad no sé si es que leyó las leyes venezolanas o las leyes de no sé qué dictadura en Colombia que no existe, o las leyes de no sé qué dictadura en el mundo, porque las leyes colombianas lo que dicen explícitamente, uno, en la Constitución de Colombia, que este derecho a la reunión que hoy ejercemos aquí es un derecho fundamental. Ojo con eso, porque es que se nos ha conculcado, y no solamente a quienes estamos aquí, sino a buena parte de Colombia, los derechos fundamentales. Nos quieren decir que ya el derecho a la salud no es un derecho fundamental, que el derecho a la vida no es un derecho fundamental, que la sociedad colombiana no tiene derechos, o peor aún, que aquel que habla de los derechos de las gentes es un populista. Mientras no ocurra lo contrario, la Constitución de Colombia es la carta magna de Colombia. Si la quieren cambiar, intenten cambiarla, pero hoy rige, y la Constitución de Colombia dice que el derecho a reunión política es un derecho fundamental de todo el pueblo colombiano. Por eso, en la ley que se llama del Código de Policía, artículo 53, pueden verlo, como dice Fajardo en su Google, usando el celular, usen al maestro Google, artículo 53, Código de Policía, ley colombiana. El derecho a reunión política solo tiene un requisito: notificarle al alcalde con 48 horas de anticipación. Punto. No es pedir permiso, ojo, no es pedir permiso, es notificar que nos vamos a reunir con un tiempo prudente para que se tomen las medidas que garanticen el derecho a la reunión. Ese es el Código Nacional de Policía, ley de la República. ¿De cuándo acá el alcalde de Medellín y por qué intenta sabotear este acto político, esta reunión política de la Colombia humana con el pueblo juvenil y el pueblo en general de Medellín? Bueno, si él tiene otra manera de pensar, no comulga con nuestras ideas, lo cual es respetable, como alcalde de la ciudad tiene una responsabilidad primera: garantizar los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Yo no conozco al alcalde, no lo he tratado nunca, no sé qué es, pero le quiero decir que se ha equivocado en lo fundamental
y que esa equivocación refleja otra cosa de la que queremos hablar aquí, y que tiene que ver con los programas de la Colombia humana. ¿Por qué nos quieren impedir hablar? ¿Por qué quieren impedirnos expresar en Medellín? ¿Por qué cuando fuimos a la Comuna 13, no hace mucho, con el grupo artístico Cronos, que no sé si esté por aquí, empezaron a insinuarnos que no viniéramos? Empezaron algunos a decir, si llega Petro le vamos a tirar huevos, tomate, no sé qué vaya a decir. A mí me gustan los huevos con tomate, así que ese no hubiera sido un gran insulto. Después hicieron llegar afirmaciones que más o menos ligaban dos frases: Antioquia se respeta y por eso le vamos a dar plomo si va a la Comuna 13. Y yo no entendí cómo se pueden juntar esas dos frases, porque si Antioquia se respeta, no se debe dar plomo. Es lo contrario. El plomo tiene que quedar en el pasado de la historia de toda Colombia, porque aquí estamos hablando desde la reconciliación, de la paz, de una era de paz que jamás permita que los colombianos se vuelvan a enfrentar entre sí en guerras y violencias fratricidas. Eso no es respetar. Eso que ha ocurrido en Colombia es un enorme irrespeto con nuestra historia, con nuestra sociedad. La violencia en general irrespeta, y el respeto se construye es sobre lo plural, la democracia multicolor, la diversidad, el respeto a las diversas maneras de pensar, de creencias, de ser. En el fondo, una democracia repite la frase de aquella canción vieja y famosa de los Beatles: déjalo ser, let it be. Dejar ser a Medellín, dejar ser a sus juventudes, dejar ser a Colombia, porque ese dejar ser jamás será el camino de la violencia, siempre será el camino del respeto en la construcción de una gran nación. Refleja al alcalde algo más, y es la intención no solamente de impedir que voces se expresen, sino que el pueblo antioqueño en general no pueda captar las discusiones y los debates del momento de toda Colombia, de Antioquia misma y del mundo. Y estamos en un inmenso debate mundial sobre cuáles son los destinos del ser humano, los destinos de la economía, los destinos del saber. Me parece que de eso tenemos que hablar, y a eso hemos venido. Colombia decide, como una especie de Y, dos caminos. Un camino que es más de lo mismo. Un camino que es de los que han gobernado durante 5 siglos a Colombia. Hereditariamente, como si fueran linajes aristocráticos, bautizando en los 2 últimos siglos a Colombia como una democracia, cuando en realidad ha sido más el poder hereditario de unas familias que han decidido concentrar los privilegios y que han decidido de alguna manera subyugar las ansias democráticas de una población. Por eso no nos hemos podido construir como nación. Por eso no ha existido una década continua en la historia republicana de Colombia donde hayamos podido vivir en paz. Por eso el intento de construir una economía que genere ingresos a la mayoría del pueblo colombiano con dignidad no ha sido posible en Colombia.
Por eso nos han condenado a una serie de plagas, como decía la Biblia ya en los tiempos egipcios. Unas plagas, entre las cuales la desigualdad social. Somos la tercera sociedad más desigual de la humanidad. Ojo con eso. No existe una sola sociedad capitalista pura, salvaje, si quieren ponerle ese apellido, nuestros amigos más radicales, que sea más desigual socialmente que Colombia. La desigualdad social colombiana es bárbara en sí misma, es salvaje. Solo nos superan dos pequeñas sociedades, una Haití y la otra Angola, en África. Ni un solo punto de la tierra fuera de esos dos, en África o en Asia o en Oceanía o en la Europa o en la América toda, tiene una desigualdad social tan grande como la nuestra. Y la ciudad de Medellín, que no es la más desigual socialmente, sino de las más, con Cartagena, con Bogotá, con el territorio rural de Colombia, son las campeonas dentro de nuestra propia sociedad en desigualdad social. Aberrante si pudiéramos compararnos con el mundo salvaje y por tanto imperiosamente corregible. No podemos continuar sosteniblemente un camino de paz, un camino de respeto mutuo, de convivencia, si mantenemos estas sendas tan aberrantes de la desigualdad social. Quienes hoy piden su voto, uribistas, Centro Democrático se llama ahora más correctamente, vargalleras, Cambio Radical, de radical y de cambio no tiene nada. Dentro de las dos grandes fuerzas tradicionales de Colombia, lo que le están pidiendo a ustedes es un voto por continuar los mecanismos de la desigualdad social en Colombia, y algunos explícitamente lo han dicho, por hacer trizas la paz. Miren, muchachos y muchachas, la mayoría aquí presente, yo vengo de un movimiento que se levantó en armas, rebelde, en la misma época en que Nelson Mandela se levantó en armas, el M-19. Y esa experiencia debe ser contemplada en sus cosas positivas y negativas, porque no es una época que uno pudiera enorgullecerse de ella. En realidad, esa práctica nos puso una especie de escuela política de la que yo aprendí y quiero transmitir. El fundador de ese movimiento, un costeño caribeño, Samario, se alejó completamente de lo que entonces eran las grandes discusiones de la izquierda mundial acerca de si tenían razón los soviéticos o los chinos. Se llamaba Jaime Bateman, exactamente. Él decía, nosotros tenemos, en lugar de estar enterrados en ese tipo de discusiones de dos sociedades que han estatizado la economía y acabado libertades y derechos, decía él, lo que tenemos es que aprender de la historia de nuestro pueblo y construir una senda propia de Colombia en América Latina. Y ese fue el primer pálpito, digamos, de un proyecto político que él denominó democrático. No lo denominó socialista realmente, nunca, jamás. El movimiento se constituyó alrededor de esa palabra, sino en la búsqueda de lo que podría significar
para América Latina una democracia real, viva, multicolor, de nuevo tipo. Y dijo, siendo él un rebelde armado, aquí el camino no son las armas. Aquí el camino es un diálogo nacional como un sancocho, en sus palabras costeñas, donde toda la diversidad nacional pueda mezclarse sin perder sus propias calidades y a partir de ese diálogo establecer las condiciones de una paz permanente, perpetua, llamémosla así. Una paz que según sus propias palabras no puede alejarse de la justicia social. Nelson Mandela, en esa época, en otra parte del mundo, Sudáfrica, luchaba en la cárcel entre esta misma tensión de si las sociedades desiguales, y Sudáfrica era profundamente desigual en el régimen del apartheid, porque una minoría blanca se había adueñado de todo, la tierra, la economía, la política, el poder, la escuela, el saber, y apartaba a la inmensa mayoría negra. Por eso se llamaba el apartheid. La desigualdad social de Sudáfrica de esa época en que vivía Jaime Bateman era la más alta del mundo. ¿Y saben qué? Su coeficiente Gini, como lo miden los académicos, era en esa época el que tenemos hoy en Colombia. Es decir, que la desigualdad social de Colombia de hoy es la misma del apartheid de Sudáfrica. Y fíjense ustedes que esas dos personas que quiero ligar aquí, Bateman y Mandela, Bateman el colombiano, Mandela el sudafricano, decidieron, pensaron que a pesar de esa absurda desigualdad, el camino en el que había que persistir no era el de la confrontación y la destrucción y la autodestrucción nacional, sino que era el de establecer los canales del diálogo y encontrar los caminos y las sendas de la paz. Y que esa paz, en palabras de Bateman, tenía que coincidir con la justicia social, precisamente para disminuir la desigualdad social en Colombia. Ambos están muertos. Ambos estarán en la historia, en los pueblos. Sus mensajes quedan y yo quisiera recogerlos para hablar de Medellín, de donde ni es Mandela ni es Bateman, Bateman después, años después de muerto, el M-19 vino aquí. Bueno, tenía gente aquí. Pablo Escobar mató 200 militantes del M-19, estudiantes, jóvenes como ustedes en ese momento, en otra época ya más reciente de la historia, más difícil que la que vivió Bateman. Y se le ocurrió crear algo que llamó las milicias populares en barrios, recuerdo yo, Castilla fue el primero y otros. De joven recuerdo eso. Y vino la ruptura del proceso de paz con Belisario, tiempo algo lejano, ustedes la mayoría no habían nacido. Eso terminó en el Palacio de Justicia en una masacre. Y el M-19 abandonó las comunas populares de Medellín, pero dejó jóvenes armados, que cayeron casi todos inmediatamente en manos de lo que surgió después, con mucha fuerza, el narcotráfico. Y estas historias nos sirven para ver cómo un hilo que arranca con un intento de liberación nacional, llamémoslo así, bajo el estilo viejo del siglo XX, se transforma en la historia violenta de nuestro país en algo que hoy nos muestra quizás es una de las mayores extensiones criminales que está extorsionando la totalidad de una sociedad, la sociedad de Medellín.
De las armas no nace nada bueno. Así, quienes las hayan promovido al principio pensando en revoluciones y en cambios del mundo, etcétera, al final del ejercicio permanente de las armas solo queda una degradación del ser humano. Y Colombia como sociedad, después de décadas, nuestros padres, nuestros abuelos, todos, y yo creo que más allá de nuestros abuelos, más atrás, de vivir permanentemente en la violencia, en los conflictos, en las guerras civiles, pues lo que han arrojado es este tipo de sociedad que se divide en dos: la que resiste desde la cultura, desde la terquedad a veces, que se ríe, que sonríe, que es alegre en medio de las vicisitudes, y la que se degrada, la que llega a extremos de degradación que a veces para cualquier ser humano en el planeta Tierra son irreconocibles como seres humanos, los que terminan imitando las peores fases de la degradación humana, aquellos que trajeron la esclavitud, o aquellos que elevando una esvástica terminaron matando millones de europeos y la libertad en Europa, los nazis. Masacres, genocidios, autodestrucción, la imposibilidad de construir una nación, la imposibilidad de vincular en un esquema económico productivo a la mayoría de las personas para que, como dijera la Biblia, se ganen el pan con el sudor de la frente y puedan tener un buen vivir. Un buen vivir que cada vez más en el siglo XXI no consulta ya los modelos viejos en que se dividía la humanidad en el siglo XX, sino que es una verdadera búsqueda, una especie de aventura humana en la que ya estamos en curso. E indudablemente lo que tenemos que definir a partir del 11 de marzo como cuerpo social es si nos mantenemos en la misma línea y camino de la clase política degradada de Colombia y nos autodestruimos en la violencia, no nos respetamos como sociedad, aniquilamos las posibilidades productivas de Colombia y en medio de una belleza natural como la que tenemos, terminamos claudicando como sociedad que no es capaz de construir una gran nación. En medio de la sangre y en medio de la violencia. Mientras esos políticos degradados se terminan de robar lo poco que queda en Colombia para robarse. O nos vamos por otro camino. Claro, un camino nuevo, como todo lo nuevo, difícil, con temores. Hay que andar por donde no hemos andado. No podemos repetir, no podemos imitar un camino de otro estilo, al que yo los invito y las invito. El camino de construir una era de paz, por décadas hacia adelante, para que ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni más allá, hacia el futuro, vuelvan a saber qué es matarse entre sí, vuelvan a saber qué es una guerra, qué es una violencia fratricida, vuelvan a saber, sino como ecos lejanos de los libros de la historia, el que una sociedad se descompuso y se mató a sí misma. Que una era de paz sea posible en Medellín, en Antioquia, en toda Colombia, en América Latina. Y si recordamos el viejo eco de nuestros maestros, esa era de paz necesariamente implica unas reformas que se tienen que realizar en los próximos 4 años, unos pilares sobre los cuales fundamentar la convivencia nacional de manera estable, sostenible en el tiempo. Unas reformas que tienen que ver
con cómo disminuir la desigualdad social en Medellín, en Bogotá, en Cartagena, en el mundo rural colombiano, en Colombia toda. Cómo este país bello, porque lo es, puede permitirnos una sociedad también bella, que sea capaz de articularse a esa naturaleza sin destruirla. Y bella no en el sentido de la estética de los medios de comunicación, sino bella en el sentido del desarrollo real de la humanidad, que se mide no tanto en cuántas cosas acumulas o cómo es la forma de tu cuerpo, el color de los ojos o del pelo, sino que tiene que ver fundamentalmente en la existencia, en las sensaciones, en la vida vista como una estética que tiene que ver con la cultura, con el arte, con los desarrollos del saber mismo de la humanidad. Lo que separa a la humanidad de la animalidad, que debemos respetar. Una animalidad que debemos respetar no solo dentro de nosotros mismos, sino fuera de nosotros. Y por eso, si gana la Colombia Humana, no volverán a haber corridas de toros en Colombia. Porque quienes se divierten con la muerte de los animales, se divierten finalmente con la muerte de los seres humanos. Entonces, ¿qué reformas? ¿Dónde encontrar ese camino que mencionaba Bateman, propio, que nos permita andar con paso seguro hacia adelante en términos de la paz permanente del país? Yo he intentado, y ese es el objetivo por el cual Colombia Humana se está convirtiendo en la mayoría nacional. Quizás porque coinciden las propuestas que hacemos con las necesidades de la sociedad colombiana. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. Y permítanme recordar, para comenzar este periplo por 5 reformas o 4, no son muchas, pero sí considero que son fundamentales, comenzando por la Biblia. Tranquilos, no se preocupen. No, ojo, los compañeros que sean de Uribe son bienvenidos, pueden quedarse, a nadie los excluye. A las políticas del odio se les responde con políticas del amor. Vamos con calma. La Biblia dice en un libro, y permítanme comenzar por allí, por ese libro milenario, sin meterme en las discusiones de creencias, porque un presidente de la República debe respetar la diversidad de las creencias y la libertad de cultos en Colombia. Por eso, con respeto, solo quiero mencionar un libro que se llama El Génesis, el origen. El libro de Génesis tiene un capítulo, el tercero, y un versículo que tiene un número mágico, el 19. 3:19, 19. Dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Más o menos cada patriarca antioqueño y cada madre antioqueña tratan de enseñarle a sus hijos ese. Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, hay que esforzarse. Lo dice un pueblo milenario. Aquí quienes hayan estudiado economía en las facultades, si les han dejado leer la economía política clásica, los fundadores de la economía,
habrán descubierto que hasta los libros originarios de la teoría económica dicen el origen de la riqueza. El origen de la riqueza es el trabajo. Es decir, cómo esa sabiduría de ese pueblo judío y árabe de hace miles de años dijo exactamente lo mismo que los fundadores de la economía teórica de hace 2 siglos. La riqueza no nace sino del trabajo. Y como estamos en una sociedad profundamente desigual socialmente, lo que tendríamos que preguntarnos entonces es ¿por qué el trabajo y las condiciones para poder trabajar están originando esa desigualdad que nos lleva indudablemente a la violencia, a la guerra? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las condiciones del trabajo en Colombia? Con ese dicho bíblico de ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Qué es lo que pasa en Antioquia y en Medellín con la aplicación del versículo bíblico? ¿Será que la gente en Medellín toda puede ganarse el pan con el sudor de la frente? ¿O será que, a diferencia de la sabiduría milenaria de las primeras civilizaciones humanas y del ABC de la teoría económica mundial, en Colombia algo está ocurriendo que impide a la gente trabajar, que le impide ganarse el pan con el sudor de la frente, y entonces remite a millones de colombianos hacia los terrenos bárbaros de una desigualdad social nunca antes vista en la historia de la humanidad? Y afrontemos entonces ese tema como toca. ¿Qué es lo que le está impidiendo a la gente trabajar? A veces creemos es que se necesita es de Bancolombia o del grupo empresarial antioqueño para que abra las puertas y emplee a la gente. Creemos que el trabajo es el empleo. Y si no es el grupo empresarial antioqueño, que sea el Estado. Y resulta que ni el uno ni el otro pueden realmente hacerlo. Las condiciones del trabajo se han dificultado en Colombia por otras razones específicas que tenemos que analizar a profundidad. Y vamos a verlo. El pueblo de Colombia, o pongámoslo con exactitud, el pueblo de Medellín, puede obtener crédito. Lucho, vamos a mostrar a Lucho que hay unas cooperativas, sí, y hay una vieja tradición cooperativa en Antioquia también, que ha intentado, y precisamente ahí el hecho de tratar de llenar un vacío, que es el vacío del capital, porque el crédito es una manera de hablar del capital. La inmensa mayoría del pueblo de Medellín no tiene capital, no tiene crédito. Porque alguien diría, ¿dónde es que está la plata, Petro? Pues la plata está en los bancos. Y el viejo bandido diría, pues hay que ir por la plata. No, el sistema financiero tiene como función social irrigar de crédito, es decir, de capital, a la población que quiere trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Quién? Volveremos sobre el tema. Crédito, capital. Pero alguien también diría energías. Para poder trabajar se necesita energías. Incluso la energía para trabajar o depende del músculo, o depende del cerebro, o depende de la energía eléctrica, que en Medellín es de EPM. Energías para trabajar en general. Y habría que preguntarse si el pueblo mayoritariamente en Medellín tiene las energías para trabajar.
la física, que tiene que ver con la salud, la mental, cerebral, que tiene que ver con el saber, y la objetiva, la que sale del mundo, que cada vez mueve más y más máquinas, la energía eléctrica. ¿Cuánta gente en Medellín no tiene energía eléctrica? ¿Cuánta gente en Medellín no tiene saberes? ¿Y cuánta gente en Medellín no tiene la salud adecuada? Vayamos más allá. Si trabajar, si poderse ganar el pan con el sudor de la frente implica créditos, implica saberes, implica energías, implica hoy estos aparatos que se llaman redes. El pueblo de Medellín los tiene en forma democrática. Se ha abierto las puertas para que la inmensa mayoría de la ciudadanía de Medellín, esos que habitan en la comuna popular, puedan acceder a esas opciones para poder cumplir con el principio civilizatorio que anuncia la Biblia en su Génesis: te ganarás el pan con el sudor de la frente, o construiremos la riqueza a partir del trabajo. Podríamos, fuera de Medellín, hablar de otro ingrediente fundamental: la tierra y el agua. ¿Tiene el pueblo colombiano la tierra y el agua para poder trabajar? No. Y entonces casi a todas estas afirmaciones, que son los instrumentos de la producción, la gente le responde no.